Hola amigos de Infomilitar Colombia, bienvenidos a un nuevo podcast, a un nuevo programa especial con un invitado único. Para Infomilitar Colombia es un gran honor contar con la participación de personajes de la calidad de nuestro invitado el día de hoy. Quiero saludar con antelación a nuestro panel de Estado Mayor que se encuentra también el día de hoy participando de esta entrevista, encabezado por mi mayor John Jairo Gutiérrez, expiloto de la Fuerza Aérea Colombiana. También nos acompaña Johan Herrera, experto en geopolítica y en temas económicos. También está la noche de hoy nuestro gran amigo Estefan Xavier Beltrán, Connor Sunrider. Y pues bueno, quien va a dirigir esta entrevista y a quien debemos agradecerle públicamente el contar con este grandioso invitado, pues es ni más ni menos que nuestro gran amigo Capitán Nelson Ortega, quien pues ha gestionado para que este fabuloso invitado nos pueda acompañar en esta entrevista. Así que bueno, sin más dilaciones y sin más preámbulos, mi capitán Nelson, los micrófonos de Infomilitar Colombia están a sus órdenes. Bueno, a toda la audiencia, muy buenas noches. Bueno, primero pues agradeciendo invitado del día de hoy, agradeciendo su atención a nuestra invitación. Les queremos hoy presentarles a ustedes al señor contraalmirante Edgar Edmundo Morillo González. Él es licenciado en Ciencias Navales y Alférez de Navío de la Escuela Naval de la Armada Venezolana. Él está en uso de buen retiro. Su carrera pasa a retiro en el año 2002. Y para el tema que hoy vamos a tratar, es un hombre de gran experiencia. Es un hombre que estuvo embarcado por más de 15 años en unidades de línea tipo fragata, clase Mariscal Sucre, y patrulleros misilísticos Bosco. Fue jefe de departamento y división de las fragatas. Posteriormente ocupó el cargo de segundo comandante y comandante de estas mismas. Fue comandante del escuadrón de fragatas de la Armada Venezolana, que para nuestros oyentes nacionales es el equivalente a la flotilla de superficie de la Armada. De igual manera, el señor contraalmirante tiene diversos cursos de artillería naval y misiles desarrollados durante su carrera militar. Es instructor y docente de sistemas de control de tiro analógico y digitales para suboficiales y oficiales operadores. O sea que es una persona bastante idónea para el tema que vamos a tratar el día de hoy. Señor almirante, sea usted bienvenido a los micrófonos de Infomilitar Colombia. Es un placer para nosotros tenerlo acá. Buenas noches, muchas gracias por esa palabra, por la presentación. Bueno, para mí es un honor participar en este panel y transmitir y dejar mis experiencias y conocimientos sobre algunos temas, sobre todo de recientes sucesos y que de alguna manera pues inquietan y traen muchas interrogantes quienes intercambian información en estos foros. Entonces mi disposición es a colaborar, a dar la información que manejo, que es realmente muy técnica, basada sobre todo en información abierta que circula en las redes, y intercambiamos también colegas de la Armada de Venezuela. Y por supuesto, pues tratamos de tener claridad de lo que pasa en la organización a la cual pertenecimos alguna vez y tener una idea de cómo está evolucionando la situación en esa institución. Sin más preámbulos, pues quedo a la orden para dar inicio entonces a las preguntas que tengan a bien preparadas para aclarar el tema. Muchas gracias, señor almirante. Bueno, para contextualizar a nuestra audiencia,
Hace unos pocos días se realizó el ejercicio escudo bolivariano 2020, donde se hizo el disparo de un misil Automat TCOM-K2 desde una fragata de la clase Mariscal Sucre, específicamente la F-22 Almirante Brión. Señor Almirante, ¿sería usted tan amable explicarle a nuestra audiencia qué es un misil Automat y cuáles son las características más importantes de este? Pues el misil Automat es un misil diseñado, empezado a diseñar en la década de los 70. Estamos hablando de un misil que ya tiene más de 40 años o cerca de los 40 años de desarrollo. Inicialmente, pues su proyecto es un proyecto conjunto básicamente francés-italiano, y el nombre viene de Automat, es de la Otto Melara, que era el fabricante italiano de algunas partes, y la Matra para ese momento era una empresa francesa. Entonces la unión de las dos nos da el nombre del Automat. Venezuela se inscribe en este proyecto para dotar a las patrulleras Vosper, que fueron construidas, digamos, por pedido de Venezuela, fueron construidas en Inglaterra, pero el sistema de armamento de esas patrulleras básicamente era italiano. De esas patrulleras habían 3 cañoneras armadas con cañones de 76-62, y otras 3 eran misilísticas armadas con el misil Automat, por decirlo así, la primera generación del misil Automat. Entonces, prácticamente el misil Automat de Venezuela es una de las armadas, la Armada de Venezuela de esa época es una de las armadas que adquiere el misil Automat en su primera versión. En el año 70, entre el año 71 y 76, entre el 73 y 76 son construidas y entregadas estas patrulleras de construcción inglesa a la Armada de Venezuela. Y ya para esa época, en el año 78, prácticamente finalizan las primeras pruebas o las pruebas que hacen operativo el misil Automat en Italia, y entra prácticamente ya como un misil que puede ser instalado y puesto, digamos, inicia su fase operativa prácticamente en el año 76, que es cuando están terminando de construirse estas patrulleras inglesas para la Armada de Venezuela. De tal manera que el misil Automat inicia su carrera en la Armada de Venezuela, en la Armada italiana, que también la empezó a instalar en algunas de esas unidades, y así fueron incorporándose a otros países. El misil, digamos, entre sus principales características, es un misil diseñado para ser lanzado desde buques contra otro buque, o sea, un misil antibuque, buque, de velocidad subsónica. Es impulsado con un turbofan, una turbina que para esa época era usada por helicópteros, y es adaptada entonces al uso de ser el motor de que impulsa en su fase de crucero a este misil. Es un turbofan, y tiene para el lanzamiento desde un contenedor fijo en el buque, tiene 2 boosters, son ya propelentes sólidos, que le dan el impulso inicial para salir de la rampa de lanzamiento, alcanzar una velocidad inicial que luego es sustentado en el aire mediante el turbofan. Este misil está diseñado para llevar combustible que, de acuerdo a las características técnicas del turbofan, le dan un alcance máximo de combustible con el turbofan entre 180 y 200 kilómetros de alcance de vuelo en base al combustible. Es un misil diseñado para lanzar, en su primera versión, lanzar y olvidar. Digamos, lanza con unas coordenadas iniciales de la situación del buque enemigo, y el misil pues sale en vuelo, tratando de hacer un vuelo lo más bajo posible, apegado al mar, mediante un altímetro,
y así hace digamos, un recorrido guiado por giróscopos, lo que se llama una guía inercial, hasta llegar a un punto en donde el misil enciende su propio radar de búsqueda para tratar de conseguir, en esa búsqueda con su propio radar, conseguir el blanco, y una vez que lo consigue, lo engancha y se va, digamos, por traqueo propio, utilizando un sistema de guía propio ya con su radar, a atacar el blanco que él en ese momento engancha. Y viene ya la fase de ataque, en donde trata el misil en su fase de ataque, pues tiene un aumento de velocidad, el motor incrementa su empuje para aumentar su velocidad, reducir un poco sus vulnerabilidades, aumentando velocidad, y en caso de penetrar, de impactar el blanco, pues tiene características la cabeza de guerra perforante, de tal manera que penetre el casco del buque blanco, y una vez dentro haga explosión y concentrar toda la potencia explosiva de su cabeza de guerra hacia el fondo, hacia el fondo del casco del buque, y producir la mayor cantidad de daños posibles. Digamos, en la primera versión, que es el de las patrulleras, existe lo que se llama una versión que la llamaron MK1, pero digamos comercialmente nunca se le dio ese nombre. Pero ya con la incorporación ya para las fragatas, estamos hablando ya de las fragatas entran en operación ya para los años 80, estamos hablando de unos 4 años entre la versión de los patrulleros, el misil Otomás de los patrulleros, y la versión de las fragatas. Ya la versión de las fragatas llaman el MK2, pero es la versión del Otomás, de la versión TCO. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre la versión 1 y la versión TCO? Que la versión TCO tiene la posibilidad de ser teleguiado en su primera fase, de tal manera que el misil sale y puede ser durante el vuelo, se les va actualizando, vamos a decirlo así, se les actualiza la posición del blanco, que la tiene el propio buque con sus sensores, y esa actualización de los datos del blanco son enviados mediante un data link al misil en vuelo, que sirven para ir ajustando la trayectoria del misil en vuelo, de tal manera que aquí cambia la versión, no es un misil de lanzar y olvidar, sino que es un misil que está dirigiéndose hacia el blanco, pero está siendo actualizado en cuanto a la posición del blanco. Y en la versión de la fragata, en la versión TCO, existe también la posibilidad de la teleguía 2. La teleguía 2 no es más que un blanco, se llama blanco porque el misil es lanzado hacia el auxiliar. Ese auxiliar en la versión nuestra era un helicóptero, de tal manera que la fragata le lanza el misil a la posición donde se encuentra el helicóptero. En esa dirección, digamos, durante ese trayecto el misil es teleguiado porque tiene esa posibilidad de irlo llevando con los datos del helicóptero, llevándolo hasta la posición del helicóptero. El helicóptero, una vez que el misil pasa por debajo del helicóptero, el helicóptero está posado en una posición haciendo una cierta figura. El misil entonces pasa por debajo del helicóptero, y en ese momento el helicóptero está dando más allá del alcance del radar de la fragata, está detectando el blanco con su propio radar. Entonces, mediante un equipo llamado Teleguía 2, el helicóptero permite entonces al misil unos nuevos datos para que pueda guiarse en esa segunda fase, pueda guiarse hasta el blanco final, que puede estar a distancias muy superiores a las de poder lanzar, digamos, en teleguía. De tal manera que la teleguía lo que permite es ampliar el alcance de lanzamiento del misil mediante el auxilio de un helicóptero, que está detectando con su radar el blanco a una distancia muy superior a la que la fragata podría detectar.
Entonces, digamos que en líneas generales, esto es un resumen de lo que sería el misil Otomad, que está en disposición y que ha sido usado por la Armada de Venezuela desde el año 76 hasta los días, hace pocos días, en donde supuestamente se efectuó el lanzamiento de este misil. Señor almirante, una preguntita. Hablamos de unos 40 años más o menos de trabajo con el misil. En unos 40 años, la Armada venezolana, ¿cuántos entrenamientos o cuántos lanzamientos hizo con ese misil? Bueno, los primeros lanzamientos fueron hechos desde los patrulleros, porque precisamente había un compromiso de probar ese misil con los patrulleros. La Armada adquirió un paquete de misiles para los patrulleros. Digamos que son 3 misilísticos, cada uno de ellos lleva 2 misiles. Digamos que inicialmente el paquete creo que fueron 9 misiles. No estoy seguro de ese número, no tengo precisión. Pero la idea que se planteaba era que había que hacer pruebas de lanzamiento desde los patrulleros venezolanos, ya que durante, digamos, toda la puesta de evaluación del proyecto, todos los lanzamientos que se hicieron para llevarlo hasta la fase operativa, se hicieron en unidades italianas. Y se hizo en una corbeta francesa también se hicieron lanzamientos. Pero digamos no fueron lanzamientos operativos, sino que fueron lanzamientos de evaluación del proyecto, del misil como proyecto. Entonces digamos que una vez adquirido el misil por la Armada de Venezuela, se hicieron los primeros lanzamientos. De hecho, el primer lanzamiento que se hace en Venezuela es un misil tipo maqueta, decirlo así. El misil lo que se probaba era realmente el proceso de lanzamiento. Ese primer misil se efectúa desde el P-14. No llevaba cabeza de guerra, sino que se reemplazaba la cabeza de guerra por aparatos electrónicos que permitieran transmitir desde el misil a un puesto en tierra o un puesto en otro barco, ir recibiendo todos los parámetros del misil para ver cómo se iba comportando el misil en vuelo. Y ese es el primer lanzamiento que se hace en Venezuela en el P-14. Luego, los 2 primeros misiles, los 2 segundo y terceros misiles que se lanzan desde patrullero ya son con cabeza de guerra, pero con telemetría, de tal manera que el misil iba a ser lanzado contra un blanco real, pero también llevaba los equipos de telemetría para ir evaluando cómo se iba comportando el misil en vuelo. Estos 2, el segundo y el tercer misil que se lanzan de un patrullero, se lanzan desde el P-12 contra un blanco preparado, que era un hidrográfico ya desencuadrado de la Armada. Se hicieron lanzamientos cercanos, era la capacidad que daban los radares de los patrulleros, entre 25 y 30 millas. Estos 2, el segundo y el tercer lanzamiento, fallaron. Digamos, estábamos todavía en los primeros misiles y habían evaluaciones técnicas que todavía, de acuerdo a los ingenieros venezolanos, habían ciertas cosas que revisar. Y el técnico para ese momento venezolano encargado del proyecto de Otomad, él argumentaba que las fallas eran producidas por ciertas cosas que él de alguna manera había alertado. Ya después de esto, pues con los patrulleros ya no se hacen más lanzamientos. Ya los misiles entran en un proceso de mantenimiento, ya digamos entran las fragatas. A partir del año 80 entran las fragatas en juego y ya se comienzan a hacer todos los preparativos para los lanzamientos con las fragatas. En este proceso, digamos, de llegada de la fragata en el año 80 hasta un poco antes del año 2000, creo que en el 90 y algo, ya los misiles habían cumplido
el tiempo de revisión que era necesario llevarlos al fabricante. Y en ese tiempo pues se llevaron a revisión unos cuantos misiles para revisar en Italia. Fueron revisados todos los misiles y devueltos ya con un mantenimiento completo de revisión completa. Y digamos que después de eso, ya con un mayor grado de confiabilidad y de revisión integral de los misiles, se hacen otros lanzamientos que vienen más adelante, que se los voy a comentar también, porque ya ahí hay lanzamientos desde patrulleros y hay lanzamientos desde fragatas. Entonces digamos que desde patrulleros, antes de este proceso de revisión integral, se hacen 3 lanzamientos. El cuarto lanzamiento desde un patrullero ya se hace en el año 2008 y el último lanzamiento desde un patrullero se hace en el año 2013. ¿Okay? El lanzamiento desde un patrullero del año 2008 se hace desde el P-16. Prácticamente ya los patrulleros para esa época tenían más de 30 años de servicio. Este patrullero lanza en el año 2008, se hace un lanzamiento a 35 millas exitoso. El video del impacto no se llega a ver, aparentemente por problemas de filmación. Y el último lanzamiento de un patrullero fue en el 2013, que se hizo en el año, el 2013, que lo hizo el PC-12. Entonces, en concreto tenemos 5 lanzamientos efectuados desde patrulleros. El último de ellos en el año 2013, desde el PC-12, el cual, si revisamos los 2 últimos lanzamientos, el del P-16 en el 2008 y el del P-12 en el 2013, tenemos, digamos, no hay datos completos o fidedignos en cuanto al resultado del lanzamiento. Digamos, la información que se recibe es que hubo resultados exitosos, pero aún así hay cosas que ponen en duda el lanzamiento porque no se llegan a ver los resultados finales. De hecho, el último lanzamiento, que es desde un patrullero en el año 2013 del P-12, una de las cosas que llaman la atención es que el patrullero está muy cercano a la horchila, que es donde está el polígono donde se hacen los lanzamientos de misiles automáticos. Pareciera ser que es colocado allí a propósito, ya que las condiciones de mar lo favorecen para que no haya mucho movimiento en la plataforma lanzadora. Y yo argumento que es posible que habían problemas en la plataforma de lanzamiento y hubo necesidad de colocar el patrullero en unas condiciones lo más ideales posibles para que no afectaran el lanzamiento del misil. Ya pasando digamos a las fragatas como plataformas de lanzamiento, digamos que tenemos una serie de lanzamientos desde el año 81. La primera fragata, la F-21, es entregada a la Armada de Venezuela en el año 80. Y en el año 81, prácticamente un año después, ya se hace el primer lanzamiento desde una fragata, que fue la F-21. De ahí en adelante se hacen lanzamientos hasta este año 2020, que supuestamente se hace el último lanzamiento desde una fragata, que en total, contando todos los lanzamientos de los cuales yo tengo información y manejo información, son 9 lanzamientos que se han hecho desde fragatas, casi todos en teleguía 2, o sea que se ha usado el helicóptero como asistente. Y se habla de que la mayor distancia alcanzada en lanzamiento operativo con el misil automático se alcanzó el año 89 con un lanzamiento desde la F-25, en el septiembre del año 89, en donde se alcanzó una distancia de lanzamiento de 147 kilómetros. Durante los lanzamientos de la fragata se han presentado fallas también, han habido lanzamientos defectuosos.
Digamos que la mayoría han sido exitosos, pero han habido uno o dos que han fallado, bien sea porque el misil no completó su vuelo, o algunos de ellos, o uno de ellos que no explotó la cabeza de guerra en el momento del impacto. Entonces, en conclusión, tenemos 9 lanzamientos efectuados. Yo manejo la información desde fragatas y 5 lanzamientos efectuados desde patrulleros. Señor almirante, esos 9 disparos efectuados, ¿todos tenían la cabeza italiana o tenían la cabeza de guerra francesa? ¿Cuántos con la cabeza de guerra francesa y cuántos con la cabeza de guerra italiana? Esa información, de verdad, confieso, esa parte técnica nunca la llegamos a manejar. No. Digamos que para nosotros el misil era configurado en Italia. Habían componentes, por supuesto, componentes que no eran italianos. Por ejemplo, el altímetro era alemán, el radar de búsqueda alemán, la unidad de los giróscopos también eran alemanes, el motor francés. Pero digamos que el ensamblaje de todo se hacía para Italia y nosotros, digamos, la parte operativa que nosotros no teníamos información de esos detalles. La espoleta de la cabeza de guerra holandesa, pero para nosotros, digamos, los detalles de la parte técnica no lo llegamos a manejar, sino eso formaba parte de los inspectores de la parte técnica que manejaban esa información. No les sé decir realmente si entre las fallas habían cabezas de guerra francesas o italianas. Ya, muy bien, señor almirante. Otra preguntita. De pronto los informes que usted obtuvo de los disparos de los misiles no le mencionaban de pronto alguna trayectoria diferente de los misiles. Le explico, la cabeza italiana, cuando llega al buque objetivo, normalmente va al nivel del agua, o sea, entre la línea de navegación del buque, creo que es así, y impacta ahí en ese lado. La francesa no hace eso, sino que asciende aproximadamente unos 175 metros y se viene en picada y cae sobre el buque. Ese cambio de trayectoria nunca se lo informaron a ustedes. El misil hizo esto, el misil hizo lo otro. No, si es con respecto a eso, es una información que inicialmente se manejó una versión del misil Otomat que para los italianos llamaban la cabrata. La cabrata era esa subida, subía a una cierta altura y luego se venía en picada sobre el blanco. Esa fue una versión del Otomat que fue probada, pero que los italianos la descartaron. O sea, el misil Otomat, en la versión operativa que se vendió, nunca hacía esa trayectoria. El misil volaba y en su fase final, una vez que el radar engañaba, comenzaba a bajar, digamos, de la trayectoria que traía inicialmente a un cierto nivel sobre el nivel del mar, a una cierta altura sobre el nivel del mar, y en esa fase final de ataque él iba bajando dependiendo de la cresta de la ola y bajaba lo más que podía para tratar de hacer impacto en la línea de flotación del barco. Por encima de la línea de flotación del barco, 1 metro, 1,5 metros por encima de la línea de flotación del barco, lo que quiere decir que el misil volaba en esa última fase 1 metro, 1,5 metros sobre la cresta de la ola. Ya, entonces básicamente de pronto sí tenía su cabeza italiana y eso era lo que estaban utilizando. No, digamos, la trayectoria del misil italiano siempre fue la misma. No cambió nunca. Digamos, el misil operativo que se compró para la Armada venezolana, la trayectoria final de ataque era siempre la misma. Una rampa de ataque descendiente desde el nivel que traía en vuelo el misil a impactar lo más cercano a la línea de flotación. Pero la cabrata que llamaban los italianos, esa fue eliminada, por lo menos en la versión del Otomat,
fue eliminada. Los italianos nunca la pusieron operativa. Una pregunta, señor almirante. En cuanto a la experiencia que usted tuvo y los resultados de los disparos, no sé, de pronto es muy directa la pregunta, la eficiencia, la eficacia del impacto de los misiles, ¿usted cómo la considera? ¿Cómo la evalúa? De acuerdo a estos 9 disparos que hicieron. Sí, digamos, la experiencia operativa que nosotros teníamos en los barcos que hicieron impacto, pues el boquete, por decirlo así, de la explosión era impactante, era grande. Pero lo que pasa es que como eran barcos vacíos, no tenían ningún tipo de equipamiento. Eran ya barcos desencuadrados. Algunos fueron barcos nuestros de la Armada que fueron desincorporados al servicio. Fue el ejemplo, el primero que se hunde, por ejemplo, el primero que se lanza por los patrulleros es un hidrográfico, pero el primer barco que se hunde es un destructor, el destructor 9 Esparta, el Ta-11, ese es el primer barco que se hunde con un misil. Y es hundido, o sea, el misil hace impacto, la F-21, eso fue en diciembre del 81, hace impacto y el 9 Esparta termina hundiéndose por el efecto de la explosión y de las vías de agua que eso le produce. Por supuesto, si hubiese sido un barco operando con combustible, con explosivos a bordo, con incendios que se producen, etcétera, etcétera, pues los daños son mucho mayores. Pero de acuerdo a lo que nosotros pudimos ver, los impactos fueron por lo menos los que se hicieron contra destructores, contra unidades de guerra, fueron de mucho impacto. Se hicieron otros lanzamientos con barcos que eran anteriormente mercantes, pero fueron incorporados a la Armada. Otros fueron hechos contra transporte de tropas, LST. En ese tipo de barcos, por la capacidad de soportar, digamos, por los espacios mayores, en esos otros barcos el daño ya no era tan impactante como cuando se les lanzó a buques de guerra. Entonces, digamos que los resultados que nosotros pudimos observar eran importantes, eran daños bien importantes cuando la cabeza de guerra se usó contra buques de guerra, aunque sea desincorporado. Precisamente hablando de lo que es la efectividad de este misil, señor almirante, con todo respeto, pues nos encontramos que hace pocos días en el escenario del ejercicio que se realizó, el Escudo Bolivariano 2020, el misil que se disparó y el cual se ve en la grabación presentada, nosotros hicimos una comparación con el registro gráfico de lanzamientos anteriores y precisamente pareciese que no se activara la carga explosiva del misil al impactar. O sea, nosotros no observamos una explosión determinante. Vimos que se levantó una nube como de humo, sí, pero no vimos lo que se consideraría una explosión para lo que es un misil antibuque de este tipo, de este calibre. Pero pues quisiéramos saber cuál es su opinión, cómo lo vio usted, cómo le parece a usted. ¿Es posible que la cabeza de guerra no se activara? ¿O es posible de pronto, como mencionan algunas personas por las redes, que fue que el misil se lanzó sin una cabeza de guerra? ¿Usted cree que eso es posible? Bueno, por la experiencia que tuve, yo me tocó presenciar como buque, no como lanzador, sino como buque que estaba participando en el ejercicio. Pude ver el resultado de un misil, la penetración de un misil automático que no explotó, que no estalló la cabeza de guerra. Y lo que yo vi en esa oportunidad y lo que pude ver ahora en esta oportunidad es el mismo efecto: cabeza de guerra que no estalla, simplemente entra, penetra, abre un hueco, pero no hay explosión, no se ve el efecto de la explosión. Entonces yo coincido con ustedes en que este lanzamiento o este impacto que se ve allí
porque yo tengo mis dudas y eso podríamos hablarlo en otra charla. Ya cuando hablemos sobre el alistamiento de la Armada, tengo mis dudas sobre este lanzamiento. Pero asumiendo que sea un Automat lanzado en esa oportunidad, yo coincido y los comentarios que hemos hecho, oficiales expertos de la Armada de Venezuela, nos indica que ese misil no estalló la cabeza de guerra, este último que se publicitó.